Ahora, Ahora sí. bienvenida, Pepa, bienvenida a la fuga. Bueno, mientras va entrando la gente, ya estando muy bien. Bienvenido, Sixto, eres el primero. Genial. Bienvenida. Bienvenida, bienvenidísima, Pepa, a este espacio. Bienvenida a la fuga. Me hace mucha ilusión tenerte porque creo que esta conversación va a ser muy chula. Tanto como decíamos ahora en el backstage, digamos, para conocerte mejor, como para, pues, como que va a tener mucho valor, ¿no? Para la gente, pero creo que tocas temas muy, muy importantes para la gente creativa, emprendedora, bueno, y para cualquier persona creadora en realidad, ¿no? Que todos somos creadores. Que de entrada, mientras se va uniendo la gente, te dejo que te presentes tú, que nos cuentes qué haces, quién eres, lo que te apetezca, y luego irán saliendo cositas. Pues, a ver, yo hace tiempo que me cuesta definirme como con la etiqueta de laboral, así que más que soy psicóloga, es trabajo de de psicóloga. Yo soy una emprendedora nata, creativa, muy curiosa y, trabajo como psicóloga, me he ido especializando en acompañamiento a todos los retos emocionales que vamos teniendo en el emprendimiento. Llevo emprendiendo pues ya desde 2018 o así, em, he pasado por tener una empresa con una socia, en solitario, ¿no? Marca personal, marca comercial, he pasado por unos cuantos procesos y, bueno, fue llegando gente que era emprendedora y me buscaba y entonces fui viendo que hay algunos retos que son colectivos que tenemos como seres humanos y luego hay otros que implican montar un proyecto propio que, bueno, pues que no todo es estrategia, ¿no? Y sistemas. Y Claro. nada, pues ahora en eso me podéis, utilizar, preguntar. Muy bien. Entonces tú, por un lado, tienes, bueno, eres psicóloga de formación, ¿no? De profesión, digamos, y luego tienes también, pues, todo ese camino como emprendedora que has recorrido, pues, como muchos de los emprendedores y emprendedoras a los que ayudas, ¿no? Es como esa doble vertiente, porque yo he trabajado con muchas psicólogas y psicólogos, ¿no? En su marca y tal, y sí que es verdad que hay algo que como que no os dicen, ¿no? Al estudiar psicología, que es que cuando sales, o sea, sí o sí, la mayor salida es como emprender, ¿no? Porque, o sea, o buscar que te contraten en un centro, pero que eso de que hay que emprender siendo psicóloga está como muy instaurado en el hecho de que si no emprendes, pues, como que no puedes desarrollar un poco lo que quieres hacer. No sé si te has encontrado tú con eso también. Yo creo que hay un pre-pandemia y post-pandemia muy importante en este sentido. Yo empecé en 2014 y en aquel momento empezar era todo un reto, y por tu cuenta era muy difícil. Era más una cosa de, bueno, la mayoría de la gente empezaba como en proyectos sociales, que te contrataran en una clínica era muy difícil, en la terapia online no existía dentro de imaginario colectivo. Entonces, yo he notado un cambio muy, muy grande, y que a día de hoy, efectivamente, para empezar, creo que es mucho más difícil que te contraten en una clínica, son todo más modelos de colaboración y autónomos, ¿no? Que eso es como otro tema. Entonces, emprender y hacerlo por tu cuenta y construir una marca personal, ¿no? Es muy importante a día de hoy, porque además la gente busca también de forma diferente el, el servicio de psicología. No se busca como antes en, en muchísimas Precisamente ocasiones. después de pandemia, ¿no? O sea, que como Sí, que sí. online de repente se nos iluminó que se podía hacer online y a partir de ahí, pues como que muchas psicólogas y psicólogos se Sí. lo han montado por su cuenta. Sí, yo siento un cambio muy, muy grande ahí, tanto en la gente que acompaño, en el momento en el que llega la gente también, en cómo se ha normalizado el acompañamiento y en terapia online. Yo empecé a hacer antes de pandemia también porque trabajaba con mucha gente que viajaba, que vivía fuera, em, pero que ahora también se ha normalizado, como que en vez de buscar la terapia en el barrio, ¿no? Como el centro que es más cercano, busco en internet con quién me siento, que me identifico, ¿no? Que me va a poder entender mejor. Entonces, ahí, en ese sentido, el emprendimiento y la marca personal son muy importantes. Claro, se abre un mundo por ahí. Bueno, se está uniendo por aquí mucha gente. Saludos a Sí. todos. Saludos David, que está por aquí. Nos dice, menos mal que ya tiempo para ver estas dos máquinas juntas. Muchas gracias. Acabamos de empezar. Estáis a tiempo. Todos los que estáis aquí y los que entréis después, de hacernos preguntas, porque las iremos leyendo. También hemos anotado algunas que nos habéis dejado ya
antes del live. Y también os digo que quien quiera de aquí, no sé si sabéis, si estáis por el móvil, podéis compartir este live desde los 3 puntitos que tenéis abajo a la derecha. Podéis compartir que estáis en directo con nosotras para que más gente se pueda sumar y aprender de Pepa y bueno, y de mí, ¿no? De todo. Que sí, porque esto aquí, el aprendizaje va a venir por 2 lados. Y, Pepa, ¿en qué momento, o sea, siempre ha sido el mismo enfoque desde que comenzaste o en algún momento cambiaste a decir, no, me voy a dedicar a acompañar a emprendedores o cómo ha sido esa evolución? Una buena pregunta. No, no llevo desde el inicio con emprendedores. O sea, yo empecé en clínica convencional. De hecho, empecé trabajando por cuenta ajena. Y lo que pasa es que yo tuve un quiebre en mi trayectoria laboral. Yo tenía el sueño de irme a viajar por el mundo. Entonces, en un momento, yo dejé el trabajo y me fui a viajar. Hice este estereotipo millennial, de sueño millennial, ¿no? Y entonces ahí para mí marcó un antes y un después en mi trayectoria laboral, porque después de estar 9 meses viajando, estuve viajando por América Latina, no podía concebir igual la vuelta al trabajo, ¿no? Y para mí hubo un crecimiento interior muy grande también, en base a experiencias que no solo son las del momento de psicoterapia, ¿no? Que, bueno, podemos entender la terapia como ir cuando uno está mal, también para procesos de desarrollo personal y autoconocimiento, pero me interesó mucho el poder incluir otras cosas y otros espacios que no fueran solo ¿no? esa relación individual. Entonces, a raíz de ahí fue cuando emprendí, también para poder tener otra flexibilidad de horarios, ¿no? La psicoterapia en un centro es un trabajo que terminas a las 9 o las 10 de la noche, trabajas cuando termina la gente de trabajar, ¿no? Era muy presencial en aquel momento, entonces ese fue un poco mi motor de emprendimiento, realmente, ¿no? Para mí emprender es como una forma de tener un modelo de vida también que sea más sostenible, más flexible, ¿no? Con otros tiempos, un poquito salir de esta rueda del sistema de siempre estar haciendo cosas. Y entonces ahí en realidad empecé, o sea, retomé la parte de psicoterapia, tenía web que era viajes terapéuticos, entonces mucha gente que quería hacer lo mismo que yo, que se había ido de viaje y quería romper un poco con moldes preestablecidos, pues me buscaba a mí como psicóloga, gente que estuviera viviendo fuera, ¿no? Un poco como empecé desde ese lugar de gente que se sale de lo normativo, pero no solo a través del emprendimiento, sino a través también de los viajes o de vivir experiencias en el extranjero. Y en paralelo, yo fui emprendiendo también una escuela de cursos de fotografía y escritura para autoconocimiento que tenía con una socia. Entonces, desde ahí, pues también fue llegando gente, perfiles más creativos y gente que a través de mi propio camino de emprendimiento, pues eran emprendedoras también o emprendedores. Y bueno, a medida que me fui especializando y fui entrando también en otros mundos más de emprendimiento puro, ¿no? Para mis propios proyectos, pues me he ido, digamos, anichando ahí o he ido acompañando más ahí, aunque he acompañado, sigo teniendo gente que no es de emprendimiento. En el equipo que ahora trabajo con colaboradoras también atienden gente que no sea de emprendimiento. Pero digamos que en los últimos 2 años yo he ido priorizando esto porque, bueno, hay como un híbrido ahí que me interesa mucho en el trabajo como personal también con respecto a ponerlo al servicio de, de proyectos que tenemos que forman parte de nuestro estilo de vida, ¿no? Claro, totalmente. Sí, o sea, me resuena mucho todo lo que cuentas porque además me recuerda un poco también a mi propia historia. Yo también comencé en 2018 y claro, a veces, como tú o como yo, no comenzamos con la misma idea que tenemos ahora, sino que vas No. probando, evolucionando, vas jugando. Tu propia historia es un poco la que alimenta lo que vas a hacer hoy, ¿no? Porque al final te encuentras con personas que son tus clientes que resuenan con esa historia que tú has vivido hasta ese momento, ¿no? Y por eso mismo llegan a ti. Entonces, al final, o sea, no es en plan, no, voy a emprender y voy a montar un negocio ahora mismo y lo tengo todo súper claro, sino, oye, voy a comenzar con un estilo de vida, ¿no? Para mí también, eh, de diferentes maneras tú y yo, pero yo también trabajo para que la gente cree un estilo de vida alrededor de su negocio, ¿no? Como que todo Ujú, vaya funcionado. Pues es mira, voy a crear este estilo de vida, no tengo que tenerlo todo claro hoy, puede ir sí. evolucionando conmigo, ¿no? Por eso también me gusta cada vez más llamarlo negocios creativos, porque
no me refiero a negocios. Hay gente que dice, pero ¿te refieres a, yo qué sé, a pintores o poetas? No, no. Para mí, un ser creativo, una persona creadora, o sea, cualquier persona creadora es un ser creativo ya, ¿no? Y un negocio creativo para mí es un negocio en el que esa persona o marca personal, aunque cada vez digo menos lo de marca personal, pero bueno, esa persona que tiene un negocio, pues puede fusionar diferentes intereses y pasiones para llevarlo a su estilo un poco de hacer, ¿no? Y me parece que es un poco también lo que tú has hecho y es muy chulo. Sí, totalmente. Es que yo creo que hay que diferenciar como ser creativo de ser artista, ¿no? Que parece que la gente no se identifica con la etiqueta de creativo y yo conozco pocos emprendedores y emprendedoras que no sean creativos porque implica crear e imaginar otras cosas posibles, ¿no? O sea, da igual que gente que esté incluso en una startup o más en servicios de adaptarlo al estilo de vida, pero al final hay una parte de creación ahí y, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que vamos evolucionando en, ¿no? Como nuestros proyectos, nuestros negocios van evolucionando a medida que vamos creciendo. Yo no soy la misma persona ni tengo exactamente los mismos intereses. En su momento me interesaba más viajar, coordiné viajes en grupo y teletrabajaba mucho desde muchos sitios y ahora tengo otro estilo de vida que también se adapta. He tenido servicios individuales, grupales, me encantan los servicios grupales, una comunidad de desarrollo personal, que creo que me ha parecido ver por aquí a Josep María, que por ejemplo estuvo por ahí, he visto al principio se había unido. Entonces, también como ir creando la forma de acompañar también en base a los aprendizajes que uno va teniendo. Yo en mi campo también me parece que es muy importante, no solo en el mío, pero ir incorporando también cosas nuevas, ¿no? Ir reciclándome, no quedarme en algo que me dijeron en un momento en una carrera, ¿no? Totalmente. O sea, es que cuando emprendes, que todo el mundo lo sepa, si alguien no ha emprendido y nos escucha, cuando emprendes sí o sí, si no eres creativo te vuelves. O sea, estás todo el día creando la manera de llegar a más gente, creando diferentes servicios, creando todo, o sea, todo en tu vida, creando tu propio horario, tu propia rutina. Es así. Entonces, o eres creativo o te vuelves porque, porque sí. Sí. Pero claro, en este camino tan bonito, lo digo Ujú. ahí, del emprendimiento, que bueno, que para nada es idílico, no lo cambiaría por nada, pero Ujú. bueno, tiene sus dificultades. Viene el momento de la autoexigencia, de que, claro, al final te tiene que dar de comer, ¿no? A ver, yo creo que la autoexigencia por muchos motivos, ¿no? Pero una de ellas es, me he puesto el mundo por montera, le he convencido a todo mi entorno, a mis amigos, a mis familiares, de que esto es lo que quiero hacer. Me han dicho que si estoy loca, porque pues vas a dejar el trabajo tal cual. Necesito demostrar como al mundo, de alguna manera, que esto tiene sentido. Entonces ahí viene eh, uno de los motivos de autoexigencia, bueno, hay muchos, ¿no? Pero se me ocurre ese. Em, ¿Cómo hablemos de autoexigencia? Que está. Es que es un temazo, me encanta. ¿Cómo lidiar con eso, no? ¿Cómo no sentirnos que somos un fraude porque al final el negocio no está yendo tan bien como esperábamos o porque parece que tengamos que estar demostrando a todo el mundo que teníamos razón y que lo de crear un negocio tenía sentido, ¿no? Para mí hay muchos temas. Hay uno que con esto último que decías me resuena y que quizás se hable menos, ¿no? Porque, bueno, hay una parte de autoexigencia que tiene mucho que ver con el diálogo interno también, ¿no? Con cómo nos hablamos, no solo con lo que hacemos, pero con esto que decías de demostrar, hay una parte en la que acabamos fusionando en el emprendimiento nuestra identidad con los resultados del negocio. Y esto para mí es un problema tanto a nivel particular como para el emprendimiento, ¿no? Porque, claro, si todo lo que hago tiene que representar perfectamente quién soy, ¿no? Todo dice algo de mí, todo, la facilidad con la que nos bloqueamos y entramos en no solamente en la exigencia, sino en el perfeccionismo, que es el otro gran aliado, bloqueo de muchos emprendedores, ¿no? Aquí para mí hay uno de los problemas, ¿no? Estaba leyendo justo David que dice que gran verdad lo de demostrar eso de tener razón, sí. Tenía una persona a la que acompañé y me decía, prefiero tener resultados a tener razón, ¿no? Como separar un poco esta parte. Entonces,
para mí hay todo un trabajo, sobre todo cuando no es lo mismo quien emprende pues más formato startups, ¿no? O empresa convencional que va a querer, sabe de primeras que va a querer tener equipos, ¿no? Y es una marca comercial que cuando emprendes tú con tu nombre y tu cara, ¿no? Y te vas a redes a venir aquí a hablar y esto se va a quedar aquí para siempre, ¿no? Simbólicamente. Entonces, bueno, ahí hay un montón de presiones que nos ponemos y separar, hacer el trabajo de ir separando esa identidad me parece que es algo importante, ¿no? Y yo propongo entrar más desde que nos lo llevemos a los procesos que a los resultados, aunque tenemos que mirar los resultados, porque efectivamente, como bien dices, cuando emprendemos nos tiene que dar de comer, si no es un hobby caro, ¿no? Que dicen muchos. Em, y entonces necesitamos conseguir esos resultados, pero no colocar toda nuestra identidad ahí, ¿no? Y luego ahí se cruza también otra cosa que estás diciendo, que es, bueno, tenemos que demostrarle al mundo que nuestra idea era que es todo un fracaso y un fraude si no nos sale bien, si no conseguimos lo que queremos, ¿no? O de repente nos ponemos como una bandera, siento a veces, de tengo que representar el éxito emprendedor porque en mi entorno, ¿no? Cuando tenemos entornos que suele ser lo más habitual de personas que nos dicen que estamos loquísimas y que cómo estamos haciendo esto, parece que tenemos como que representar a todo el colectivo de gente de emprendimiento, de es que esto sí, claro, funciona, es una opción, ¿no? Y demostrar que no estamos locas. Y claro, cuando nos quedamos, para mí ahí las comunidades de estar en comunidades y en redes de emprendimiento sirve mucho porque empiezas a ver de, bueno, sí, igual estamos todos un poco locos, también me parece muy loco estar en una oficina de 9 a 10 de la noche, ¿no? O sea que, quiero decir, cada uno tiene sus locuras, no estamos en un mundo precisamente sano y nos adaptamos a ello, pero eso también ayuda en la parte de la autoexigencia, ¿no? Como así dos cosas fuera de, ahora iremos hablando más de ello porque además había una pregunta por ahí sobre cuándo sabemos si te estás exigiendo demasiado o no, que preguntaba León, que me venía ahora con esto. Pero bueno, como creo que hay una cosa ahí de identidad que es importante como poder quitarnos también el traje, ¿no? Cuando tenemos un trabajo por cuenta ajena, normalmente tenemos un rol. Vamos, y Claro. cuando voy a trabajar soy un rol y cuando salgo de ahí, pues tengo otro rol, ¿no? Es mi rol trabajador o no. Esto que decía yo antes de, bueno, soy psicóloga, trabajo como psicóloga y soy otras muchas cosas. Entonces, claro, tengo que poder permitirme en determinados momentos no ser ese rol. Cuando emprendemos a veces no nos permitimos esto. Parece que tenemos que serlo en todas las áreas de la vida. Claro. Buah, es que ahí hay un mogollón de cosas, ¿no? Claro, es el tema de tu identidad, hasta qué punto, claro, porque por un lado quieres fusionar como tu forma de vida con el negocio para que todo fluya más fácil, pero claro, hasta qué punto, ¿no? Eres tú en tu vida privada, eres tú en tu negocio y cómo no tratar de estar siempre abanderando que lo que decía David por el chat, ¿no? Por ahí, que vale, tenía razón, ¿no? Lo que estoy haciendo tiene sentido y no soy la Carmina loca de las ideas locas que ya ha tenido otra Carminada, ¿no? En plan, mira, ahora tiene otra idea. Claro, ¿no? ¿Cómo te tomo en serio? Entonces, esa parte de autoexigencia es complicada, pero bueno, yo la tengo ya bastante trabajada, pero sé que es algo que a la gente en general le pesa también por el tema que has dicho tú de la validación, como la necesidad de validación, porque claro, venimos de un mundo corporativo en general, yo he estado muchísimos años trabajando en hotel, y claro, la validación de lo que haces te la dan unos jefes, unos números, eres más como una máquina, ¿no? Cuando eres emprendedora, nadie, bueno, sí, te validan tus clientes, las buenas opiniones, todo esto, ¿no? Pero sin querer, como que tenemos una validación de ese mundo, ¿no? Que no es tanto el mundo en el que estamos, en esa comunidad, como yo qué sé, nosotras pues estamos en una comunidad, nos entendemos perfectamente, pero yo quedo con mis amigas de Barcelona y no tienen ni idea de lo que les estoy diciendo muchas veces. Y mira que llevo años, pero cuesta muchísimo. Y de qué haces, tú qué haces, ¿no? Yo todavía tengo una etiqueta que la gente enmarca qué hago, ¿no? Sea online, presencial o lo que sea, pero mm, a mí Sí, sí. me ayuda, a mí personalmente me ha ayudado dentro de mi proceso porque yo he pasado por esto mismo, ¿no? Igual, pero a mí me ha ayudado mucho el ver como, vale, una cosa soy yo y otra cosa es el negocio, aunque quiera que se adapte a mi vida, aunque sea de esta forma sostenible, como verlo como si fuera otra persona, por así decirlo, que tiene unas necesidades, yo tengo unas y el negocio tiene otras.
A veces el negocio necesita que yo trabaje más para poder llegar a fin de mes, pero igual yo tengo necesidades de descanso. A veces el negocio necesita que yo haga más inversión, pero a mí me está dando miedo hacer esa inversión o cómo gestiono yo el riesgo. A veces el negocio nunca necesita validación, siempre somos nosotras como personas individuales las que necesitamos la validación. Entonces, si yo coloco la validación en el negocio, también le estoy entorpeciendo cosas, ¿no? Porque no puedo equivocarme, porque no puedo experimentar, porque a ver si voy a decir esto y entonces luego se va a ver que yo he hecho, ¿no? O sea, como colocamos ahí necesidades individuales. Entonces, aprender a gestionar las necesidades individuales, a identificar cuáles son las necesidades de negocio y negociar, como si fuera una pareja, em, es algo que ayuda un poco a colocar esto, ¿no? De ir desfusionando esta cosa de la identidad, ¿no? Y decir, vale, pues yo como líder, como emprendedora, que va a ser líder de este negocio, yo a mi negocio le voy a pedir X sueldo que quiero tener, X tiempo libre, ahí entra toda esta creatividad que decías antes, de yo puedo crear mi vida, ¿no? Y esto se lo voy a pedir al negocio. Y luego el negocio dirá, vale, pero yo para darte esto necesito que pongas estos precios, o que tengas estos servicios, o que subas X contenido, y entonces digo, ya no, pero es que yo no quiero salir en redes, ¿no? Como persona. Bueno, pues entonces o le pides otra cosa, o le pides otros resultados, ¿no? Entonces para mí hay como una negociación constante que cuando podemos verlo de esta forma separada, ayuda mucho a gestionar tanto los bloqueos que tenemos, como esta parte del burnout, que también había alguna pregunta por ahí, ¿no? Como es una negociación. Me gusta verlo así, porque es como, yo siempre hablo mucho de la palabra juego, ¿no? Cuando, no sé, cuando creas tu negocio, cuando creas pues una marca, ¿no? Es como que estás creando como tu espacio de juego, como una experiencia que tú quieres vivir y que los demás van a entrar también a vivir si tú quieres, ¿no? Entonces, me gusta ese concepto porque es como, mira, yo no soy mi negocio, o sea, mi negocio va conmigo, pero yo no soy él. Entonces, voy a ver de qué manera lo adapto mejor a mi vida, ¿no? Voy a tomar ciertas decisiones eh, que no siempre soy yo, aunque se llame como yo, ¿no? Es como esa variante, Ujú. pero me gusta porque... hay por aquí una pregunta de Luis de Digital Lake, que es, ¿qué trabas le veis a vender servicios de psicología online en tu propia web? ¿Tú vendes servicios de psicología online desde tu web? Sí, 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 ahora está en reformas, pero vamos, sí los he vendido. No sé si entiendo muy bien la pregunta, o sea, como de tener una web y decir que haces servicios de psicología, no le veo mucha traba. Otra cosa es cuál es la difusión, de cuánta gente puedes llegar, ¿no? Y así. Claro, yo No creo sé que si va por como ahí la pregunta. sí, me imagino que se refiere, bueno, que como Luis, te llamas, ¿verdad? Sí, es diseñador web o se dedica a crear webs. A ver si le ves alguna traba en vender tus servicios desde la web o no sé, por tu ¿cómo Yo, sería? yo, o sea, por ahí puedo decir que va un poco en la creación. Le veo más reto en la parte de comunicación, en general, más que en la web como en específico. Eh, a veces, como bueno, hay mucha divulgación, cuáles son los términos. Ahora también hay en todo el sector psicología hay bastante debate sobre, desde el 2020, cuánta divulgación se ha hecho y cómo también se están cogiendo determinados términos y ahora parece que todo el mundo es narcisista o tiene, ¿no?, etiquetas clínicas que nos vamos poniendo. Entonces, bueno, ahí podríamos abrir, es otro melón, ¿no?, que podríamos abrir sobre cómo comunicar de una manera en que la gente se sienta identificada con lo que digas, pero en lo que tampoco desde un punto de vista de salud mental lo empeores, ¿no? Algo, por así decirlo. Entonces ahí Bueno, hay un reto, pero vas en trabas de tipo legal y privacidad. Hay plataformas, Luis, donde puedes, o sea, a día de hoy hay un montón de plataformas que te permiten tener videollamadas seguras. O sea, que se han creado servicios para ese tipo de cuestiones. Yo mando, por ejemplo, en un contrato inicial, ¿no?, como la protección de datos. Entonces, hay opciones para eso. No, a día de hoy se han generado muchas soluciones para esto. bueno, y llevando el tema de la autoexigencia, llevándonoslo más al cuerpo, a los bloqueos, al día a día, ¿no? Al no accionar. No sé, ¿cómo crees que notamos que nos estamos exigiendo demasiado, ¿no? ¿Cómo crees que se llega, o sea, cuáles son esos síntomas de alarma que tú crees que todo emprendedor, emprendedora deberíamos entender para
hacer algo, ¿no? Por cambiarlo. Pues mira, yo suelo poner la autoexigencia como vamos a dejar de idolatrarla, porque hay como todo también una forma de relacionarnos con la autoexigencia como que es necesaria para avanzar. Y a mí me gusta decir, bueno, si la autoexigencia está en formato automotivación, es mejor que en un formato rígido, ¿no? Como cómo es esa autoexigencia, si lo entendemos como una autoexigencia que lo que hace es llevarnos a hacer cosas que a veces no nos apetecen tanto, que nos impulsan a tener más constancia o ser, ¿no? Más, eh, sí, hacer cosas diferentes que si no, pues igual yo me levantaría y diría, pues hoy me voy a leer un libro, me voy a estar en el sofá y me voy a tomar un café, ¿no? Eh, entonces, visto como me gusta igualarlo con esta cosa que si lo vemos como automotivación, esto siempre sería desde un lugar positivo. Para mí de la autoexigencia hay como varias preguntas que hacernos sobre cómo nos autoexigimos, ¿no? Como si yo cojo aquí, esto sería como de término, pero me estoy, el resultado que tiene la forma de autoexigirme, estoy teniendo resultados que son sostenibles, no solo resultados, es sostenible esto que estoy haciendo, la forma en la que lo estoy haciendo, cómo veo si es sostenible. Para empezar, si me quemo en algún momento, si no duermo, si no como, si no estoy comiendo, si me pongo 500 horas a trabajar, ¿no? Y pierdo el resto de la vida, no sería sostenible porque en un medio plazo el cuerpo tiene sus límites, ¿no? Em, ¿Es algo que me permite desconectar sin culpa o no estoy pudiendo desconectar sin culpa? O sea, es decir, mi autoexigencia esa mañana, por eso digo, lo de la automotivación a veces se ve como muy claro. Si no lo puedo categorizar como automotivación, igual estamos pasando a otras cosas, ¿no? Pero es que yo esta mañana he dicho, bueno, venga, voy a hacer esto porque me va a llevar a tal sitio, porque esto es lo que necesita mi negocio hacer y yo tengo que renunciar a algunas cosas de lo personal, como tirarme la mañana en el sofá si quisiera, porque si no, no voy a tener estos resultados. Pero luego puedo desconectar sin culpa o estoy todo el rato dándole vueltas a que lo que debería estar haciendo, lo que tendría que hacer. O sea, para mí esta forma de hablarnos debería de tengo que son alertas, ¿no? De cómo de cosas que en un momento me sirven para avanzar, pero que cuando fallo, ponen fallo y éxito, lo bueno y lo malo, lo que debería hacer y lo que no debería, entonces lo que no debería es malo. Pues sería también como el dejar de idolatrar un poco la autoexigencia, porque si no, a veces tampoco nos podemos deshacer de ella, de una forma de la que no es saludable. Y luego también que si es algo que estoy eligiendo o si es un patrón automático de funcionar, ¿qué hay detrás de eso? Esta autoexigencia me lleva a que es que si yo no hago, ¿no? La autoexigencia normalmente es como la forma en la que yo me estoy hablando para llevarme a hacer algo para conseguir unos resultados, ¿no? Digamos, vamos a partir como de esa base. ¿Qué pasa si yo no consigo estos resultados? Entonces no me van a querer, no me van a validar, yo no soy válida, yo no soy suficiente. Entonces ahí para mí son alarmas de, bueno, trabajemos en lo interno. O esa autoexigencia me permite ya decir, venga, lo consigo, sé dónde está, cuál es el suficiente y entonces me premio también por decir, jo, qué bien que estoy haciendo esto, que he avanzado en este proceso, puedo celebrar los resultados cuando me equivoco y fallo. Esta autoexigencia no me machaca, no es un Arthur. Lo puedo revisar de si es una herramienta como elección o si es un patrón de funcionamiento Es que como no que me... hay una autoexigencia, digamos, buena y una mala. O sea, digamos, Sí, podríamos decir algo así. bueno, si funciona como motor y te Sí. mueve a hacer cosas, a ser constante, etcétera, o si te está repercutiendo a nivel físico, emocional, o te está llevando definitivamente a un bloqueo de no continuar, ¿no? Eso sería como un poco el límite. Y hablando de esto, esta mañana he leído uno de tus posts en Substack que me ha gustado mucho, que son estas 3 palabras que tú te pusiste para este año, que comenzaste pensando en constancia, luego motivación y luego presencia, ¿no? Ujú. Me ha encantado porque, claro, ¿sabes? Yo creo que es precisamente el patrón de pensamiento de cualquier o de la mayoría de los emprendedores, ¿no? Decimos: "Este año voy a ser muy constante, voy a hacer, hacer, hacer", ¿no? La constancia. Pero claro, para eso necesito motivación, ¿no? ¿Qué es lo que me va a motivar y tal?
Pero claro, vamos más allá y te vas a la palabra presencia, que me parece muy poderosa, me encanta esa palabra, porque, yo creo que es lo que nos falta a todos, ¿no? O sea, yo practico mucho la presencia, pero creo que es la base de que tú tengas esa motivación y de que tú consigas esa constancia, ¿no? Me gustaría que nos hablas un poquito de esta palabra y y cómo llegaste a ella, porque me ha encantado. Lo he leído esta mañana y he dicho: "Mira qué guay". Pues mira, llegué a ella un poco como, bueno, yo es verdad que me formé en mindfulness hace muchos años y por defecto de profesión, como la presencia y el darse cuenta, soy consciente del impacto que tiene a todos los niveles. Pero en realidad vino también por una necesidad de salir un poco del ruido dentro de, en el caso de los negocios digitales, quienes estéis en negocios digitales y viniendo de Instagram, es como todo lo que tienes que hacer, esto está bien, esto está mal, ¿no? La estrategia nueva, ¿no? Como hay toda una vorágine comercial al servicio de los anuncios que el algoritmo te pilla, que yo en algún momento digo, voy a ver, no sé, vídeos de gatitos todo el rato para que dejen de salirme todo el rato gente diciéndome lo que tengo que hacer y con muchas versiones diferentes, ¿no? Incluso en mentorías, ¿no? Y en acompañamientos. Entonces, en un momento yo dije, sí, hay miles de estrategias en realidad para crear, hay una parte creativa, ¿no? En las estrategias incluso de marketing, si nos ponemos. Eh, pero tienes que hacerla que vaya contigo. ¿Cuál es el modelo de negocio que tienes? A mí como psicóloga me salen 500 anuncios de estás en tu techo, entonces tienes que hacer no sé qué tipo de modelo de servicio y entonces contratar equipo y hacer... Y luego lo he visto muchísimo en gente que acompaña, que empieza a tomar decisiones desde lo que le han dicho otros, que es lo que le va a llevar al éxito, y en algún momento del camino dicen, ya, pero es que el éxito este al que estoy yendo no era el que yo quería. ¿No? Y Total. entonces, eh, como que para mí en algún momento vi un poco toda esta, ¿no? Que entrar mucho más en la vorágine, el algoritmo me había pillado por ahí, estuve en varias materias que me aportaron mucho, pero dije, necesito volver a, vale, pero yo todo esto para qué lo estoy haciendo, ¿no? Porque claro que si sigo determinadas estrategias puedo crecer a determinado nivel o si hago otras cosas en otro, pero ¿hacia dónde quiero ir yo? Entonces, no perder nunca eso de vista fue como una de las primeras cosas para decir, vale, este tiene que ser año de presencia. No, que fue el año pasado de esto es como un filtro por el que yo tengo que pasar las decisiones que tome. Que no sea el filtro que creo que es sencillo o a mí me ha pasado y a gente que acompaño también, que a veces es como fácil dejarse llevar por esa vorágine cuando entras en determinados contextos. em, y que, como bien decíamos al principio, como también tenemos que comer de lo que hacemos, necesitamos mirar los números y y bueno, y un poco de ludopatía en poder generar más números si empiezas a poder hacerlo predecible, ¿no? O sea, como y entonces corremos el riesgo de dejar de que sea un juego, para que sea como el único objetivo, ¿no? De el número. Y entonces cualquier cosa para llegar al número o cualquier cosa para cubrir lo que me están diciendo que tengo que hacer, ¿no? Entonces aquí es donde digo, cuando no tenemos bien separada la parte de cuáles son mis necesidades personales, a lo mejor como validación externa, ¿no? Si las estoy poniendo en el negocio, ¿quién me tiene que validar? Mi familia que dice que estoy loca y entonces tengo que hacer que esto funcione. La mentoría de turno que estaba diciendo que tengo que escalar y hacer no sé cuánto dinero y entonces si no, no soy suficiente. Entonces volver a esta parte propia y luego que para cambiar, yo el año pasado tuve toda una fase de expansión, de cambio en el negocio, a nivel de negocio, de ganas de hacer también otras cosas, de comunicar otras cosas, que cuando vamos haciendo cambios siempre da un poco de miedo, porque, bueno, primero pones en juego tu facturación, ¿no? Puede ir bien, pero también puede ir mal. Pones en juego como persona que pone tu cara, pues no, que van a pensar, que esto lo pensamos todo el mundo en algún momento. Y romper con todo eso, para mí, la forma que yo tengo a nivel personal de trabajar es mucho de, vale, pues voy a ver cómo me estoy sintiendo yo, gestiono la parte individual para poder hacer lo que necesita el negocio para darme lo que le pido, ¿no? Por eso esta diferencia que te comentaba también antes. Y sin presencia vas en piloto automático. Y mi piloto automático es autoexigente, es perfeccionista, em, es de meterse en la rueda de la multitarea, en determinados momentos de evitar algunas cosas porque me resultan incómodas. El piloto automático nunca es de voy a enfrentarme a los miedos, de voy a hacerlo incómodo, es irse a lo cómodo, ¿no? Y eso corre el Total. riesgo de entrar ahí un poco en modo supervivencia. Entonces, como que me parecía que fue, pues un poco, ¿no? Como todas las áreas que cubría para mí eso.
Total, me ha encantado, porque además que me resuena muchísimo, porque es que es precisamente como, o sea, no le había puesto esa palabra, pero es precisamente como el filtro y la manera que yo cada día más tengo de trabajar con clientes también. O sea, es el hacerles volver al centro. O sea, me da igual que lleves 10 años con un negocio, es que es lo mismo. Estás en piloto automático, no sabes ni por qué estás haciendo las cosas, te has ido de ti totalmente y llega un momento que da igual que estés comenzando, que lleves un montón de tiempo, que si no estás en presencia contigo, si no tomas eso como filtro y como lo principal, ¿no? En la toma de decisiones, en todo lo que haces, te pierdes, porque es que el sistema está diseñado para que nos perdamos en el ruido. Eso es lo que has dicho tú del ruido, es totalmente así. O sea, estamos diseñado todo el sistema digital, todo, ¿no? Pero sobre todo el digital en el que vivimos, para que nos estemos constantemente perdiendo en el ruido y es lo más fácil. Y además nuestra mente, pues, nunca nos va a decir, no hagas esto, nos va a decir, sigue mirando TikToks o sigue, ¿no? Porque es como que te retroalimenta. Y precisamente de esto del ruido, mira, me ha recordado a el origen de mi, bueno, de mi espacio aquí, ¿no? La Fuga Branding, que le puse ese nombre cuando comencé, pues hace un año, más o menos, comencé yo por aquí. Em, Precisamente por eso, porque busqué un lugar donde alejarme del ruido y por eso fue como me voy a la fuga, o sea, me quiero ir un espacio para irme del ruido y para tener aquí, pues, un ecosistema creativo que me sostenga de otra manera, ¿no? Como con más presencia, donde yo pueda hacer, pues, o crear, pues, desde mí y no con ese constante, saboteo de, pues eso, de impulsos y de todo lo que nos van vendiendo en, pues, en otras redes, por ejemplo, Instagram, que que las 2 estamos y no la voy a dejar porque tengo muchísima gente que conozco allí, pero para mí ha marcado la diferencia totalmente empezar a crear y pensar desde otro ecosistema, desde, en este caso, Substack, que idear y pensar desde allí. O sea, ha cambiado Sí. totalmente. O sea, es como que, no sé para ti, ¿tú cuánto llevas por aquí? Yo Unos llevo meses. desde septiembre. Ujú. Yo entré en septiembre, aunque en realidad tuve un atisbo medio profesional personal de que me hice una cuenta en su momento y se creó algo que fuera el club de los tiempos lentos, un poco esto que estamos hablando de traer otro ritmo, pero luego decidí que no era momento de abrir como más cosas y entré en septiembre. Y he estado, diciembre he bajado un poquito porque he tenido una mudanza inesperada, un cambio de provincia, luego volver, navidades y demás, pero he sentido mucho esto que tú dices. O sea, yo también entré por lo mismo, ¿no? Como buscar un ecosistema que tuviera otros ritmos y yo soy muy de narrativa, vengo mucho de la escritura, ¿no? Yo utilizo mucho la escritura terapéutica, he hecho muchas formaciones en eso, yo lo utilizo en consulta y también he facilitado muchos espacios de autoconocimiento con la escritura terapéutica. Y entonces, para mí el mail, ¿no? Y como la narrativa y el escrito es un lenguaje que también va mucho más conmigo que el visual. Y el lenguaje escrito más lento, más que el reel de 5 segundos, a ver si hablo más rápido o a ver si, ¿no? Como lo que premia, ¿no? También el algoritmo. Entonces, no tiene nada que ver la forma de consumir, tampoco el contenido. Y yo vendré aquí y dije, ay, qué paz, ¿no? Qué ganas de entrar a leer cosas, ¿no? Como que me entra como sin bajar a revoluciones, ¿no? Porque me invita a sentarme, tomarme un café y leer lo que sea, cosa que Instagram parece como que estoy así y el café, ¿no? O sea, es todo lo contrario. Y, Sí, y a mí también me hace pensar desde otro lugar. O sea, estar aquí, bueno, nosotros compartimos comunidad también, o sea, también la colaboración que yo he visto en Substack no tiene nada que ver con las sensaciones que traigo de Instagram, ¿no? Como que hay más sensación de competitividad, ¿no? O de- no hay tanto esto de escribo a alguien, de oye, me gusta lo que haces y a mí esto en Substack me ha pasado. sí. Entonces, como que hay otro también ecosistema, no solo de cómo nos relacionamos, que hacemos, sino también yo creo que entre creadores y emprendedores y no sé si tú tienes Una esta relación. sensación también. Totalmente, siento otra relación totalmente diferente. O sea, cada vez que alguien me escribe por Instagram, siempre tengo la sensación de que quiere algo, más allá, ¿no? No lo veo tan sincero. Aparte que yo creo que con Instagram, sin querer, nos reunimos más como por nichos, ¿no? Parece como que
estamos más siempre mirándonos unos a otros, haciendo lo mismo y nos contaminamos mucho, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho de Substack también es que nos entremezclamos y hablamos personas que hacemos cosas totalmente diferentes. Y aprendo muchísimo, porque ves otras perspectivas, otras maneras de mirar, em, y te abres a, pues eso, a otras miradas, otros tipos de negocio, otras personas creadores que no tienen negocio, pero les gusta crear. Entonces, yo creo que eso nos permite, volvernos, todos somos seres creativos, lo pienso, pero yo creo que al llegar aquí nos permite estar en un estado más de presencia y todo el mundo aprovecha más esas habilidades, o esa creatividad. Igual pensaba que la tenía más dormida, ¿no? Porque al llegar aquí, al menos mi sensación es que necesitas estar más en presencia contigo para crear desde ti. O sea, no sé, es una sensación que tengo que yo cuando entré también dije: "Uy, qué guay esto, ¿no? Esto como se acabará en algún momento", pero realmente llevo un año y no he sentido que se acabe. O sea, para mí cada vez está mejor. Sí, de hecho, justo escribí un artículo en Substack que se llamaba El patito feo de mi negocio y que era un poco hablando de esto, de cómo, hablando de un bloqueo, ¿no? De, bueno, yo estaba como con un bloqueo de comunicación y cuando entré en Substack, o sea, decidí cambiar un poco de ecosistema para cambiar un poquito la lógica. De repente tuve unas semanas de inspiración ¿no? Creación absoluta a nivel de comunicación, de redactar mails o simplemente no es mi medio el pensar desde el formato corto, ¿no? Y desde el formato que ahí hay una cosa que evidentemente en Instagram hay de todo, pero como el algoritmo premia muchas cosas, ¿no? Que lo que dices tú, o estás muy en el nicho, entonces hay como una comparativa instantánea que aparece aunque una no quiera, ¿no? Porque estás viendo todo el rato mensajes parecidos o gente que hace lo mismo que tú, pero también hay toda una estética que se ha premiado, ¿no? Muy perfecta, todo lo aesthetic, ¿no? Una cosa muy limpia, muy pulcra, muy perfecta, que tampoco te invita a jugar y experimentar y a esta cosa que hay también en Substack de tener un borrador en curso, ¿no? Como los borradores de Instagram, bueno, están ahí un poco como casi porque lo vas a programar después, ¿no? Pero las stories en borrador te duran 7 días, ¿no? No puedes dejar madurar las cosas, ¿no? De Es otra. todo rápido, todo para allá y nos hace pensar en formato corto y no es natural. O sea, yo si tengo la necesidad o me apetece contar algo, ¿yo qué hago? Lo escribo en formato largo o incluso, arranco a hacer un live, Ujú. hasta sola, ¿no? Pero es mi manera natural de comunicarme y la manera natural de cualquier ser humano, pero no es natural pensar en formato corto. O sea, pero nos ha hecho pensar en formato corto, ¿sabes? Nos ha hecho Sí, de hecho, decir las nuevas generaciones piensan más en formato corto, por ejemplo, porque sí, sí. me parece una locura. Pero claro, todo eso viene de, pues, la publicidad, que hay allí, por ejemplo, hablando de Instagram, que a ver, que me gusta Instagram, que yo no me voy a ir, pero bueno, hablando de esta comparación, pues, viene todo de la publicidad que hay allí, que premia el que tú mires cada vez más publicaciones para que llenes a más publicidad. Y claro, por el contrario, aquí en Substack, pues, que no hay publicidad, y se premia, pues eso, que los creadores tengan valor para que la gente, o sea, Substack se lleva, pues, el dinero de los creadores que cobran, ¿no? Por ello. Entonces, y ahí está la gran diferencia para mí. Yo Eh, sabes, mm, dime, dime. que esto en realidad, para mí, no más allá de que de también hablen de poder hablar de qué opinamos de esto, conecta mucho con lo que estábamos hablando antes de la autoexigencia y creo que hay algo que le puede servir a mucha gente, ¿no? Que es entender que también la autoexigencia se dispara más o menos, la autoexigencia mala, ¿no? Si hacemos esta diferenciación, se dispara más o menos dependiendo del contexto donde estemos. No es lo mismo eso, el contexto del me están diciendo que estoy loca, que el contexto que me están premiando lo rápido, que el contexto donde se dice que si no facturas X no es suficiente, que el contexto. Entonces, si entendemos las redes sociales, ¿no? Aquí hablando de Substack e Instagram, como un contexto, simplemente es entender que cuando yo entré ahí, y a mí me parece muy interesante como que la gente pueda ver cómo interactúo yo en determinados contextos y cuáles son los que me hacen, cuáles son los que me impulsan y cuáles no.
Y entonces no significa que yo tenga que no utilizar, ¿no? Yo he entrado en algunos contextos de marketing que hay algunas cosas que digo, pero bueno, voy a ver cómo me extraigo de aquí lo que me interesa y lo que me puede aportar, ¿no? También hacer esa diferenciación, pues eso que estamos diciendo. Pues estoy en Instagram y me aporta X y cómo puedo salir cuando deja sin salirme del todo, ¿no? Quiero decir, cómo me relaciono con ella de esa manera. Pero creo que yo en mi parte de retos un poco y de bloqueos que tenemos, entender que somos personas que interactuamos en contextos y que no funcionamos igual en todos los contextos, nos va a dar también esa información de, como decías antes, cómo bajar la, la autoexigencia, ¿no? Cómo no entrar. Bueno, mira a ver también si donde estás o donde compartes te hace sentir que te impulsa o te hace sentir pequeña. Porque lo que nos haga sentir pequeña siempre va a activar más la autoexigencia. Claro, me encanta. Me encanta eso, porque fíjate, yo también, o sea, es uno de los ejercicios más sencillos, pero a la vez más importantes que hago yo en mentoría, que es encontrar qué formatos y qué canales y qué contexto, bueno, no contexto, o qué lugares te impulsan, ¿no? Como creador, como persona. Y porque mucha gente no se lo ha preguntado. O sea, mucha gente está por inercia en LinkedIn, está por inercia y yo qué sé, y crea post, pues porque, bueno, pues porque alguien le ha dicho que eso es lo que funciona, ¿no? Lo típico que funciona. Pero no se han preguntado qué contextos, qué formatos, qué canales le impulsan más. Me parece súper interesante que lo relaciones con la autoexigencia, ¿no? Y es cierto, claro, al final, cuanto más te impulsa. Yo, por ejemplo, he encontrado, mi impulso en la escritura y en los lives, ¿no? Y en Substack, en este caso. Me autoexijo menos, o sea, me siento mucho mejor. Tengo una capacidad creativa mucho mejor, ¿no? Pero porque he encontrado ese espacio. Pero bueno, es verdad que me ha gustado mucho esa relación entre autoexigencia y lugares que te impulsan. Muy guay. Al final, aquí, ¿no? Igual me meto un poco en psicología un poquito más abajo, pero la autoexigencia en muchos casos es un mecanismo de protección a nivel de estructura psíquica, de cuál es la función que tiene la autoexigencia dentro de una estructura psíquica, no es cumplir objetivos, ¿no? Como de resultados, como luego lo hemos sino protegernos, ¿no? Pensamos que si a través de la autoexigencia conseguimos algo, entonces, pues eso, nos quieren, nos validan, no nos van a criticar, cada uno con nuestras historias, ¿no? Con las que venimos. Entonces, si estamos en contextos que sentimos más amenazantes, nuestros mecanismos de protección y el sistema de alerta y de supervivencia se va a activar mucho más. Y desde ahí ni somos creativas, ni podemos arriesgarnos, ni podemos... nos quemamos más fácil también. Total, y no lo disfrutamos. Al final, o sea, para mí el disfrute es uno de mis principales valores, también es uno de mis filtros, ¿no? Cuando Ujú. siento que hay un tipo de servicio que ya no me gusta igual hacer o algo que digo, a ver, es que, ¿lo estás disfrutando? No, ¿por qué? Pues deja de hacerlo, ¿no? O sea, para mí es como y claro, creo que tiene mucho que ver, ¿no? A veces, dejar de dar un tipo de servicio, como yo, por ejemplo, yo hace años, trabajaba más escribiendo, ¿no? Para personas, siendo copywriter, y me di cuenta que estaba dejando de disfrutarlo. Entonces, llegó un momento que se me hacía muy pesado, ¿no? Estar siempre haciendo eso para otros, y decía: "Pero no, es que no lo entiendo, si me encanta escribir, o sea, si es que yo estoy todo el día escribiendo", pero, pues, entendiendo, ¿no? Esos bloqueos y esa falta de disfrute, vi que me encanta escribir, pero para mí. No disfruto, ¿no? Para otros. Y claro, entonces estar en esa presencia, ¿no? Como has dicho antes, y ser capaz de filtrar por ahí es tan importante. Te iba a proponer que miremos ya las preguntas que nos han hecho, ¿te parece? De todas maneras, por aquí tenemos un montón de personas, bienvenidos a todos, nos hemos dicho. Podéis hacer preguntas, aprovechad que nos quedan unos minutos, si queréis preguntarle algo a Pepa sobre, bueno, sobre todo lo que hemos hablado, sobre cómo tener un negocio sin tanta autoexigencia, sobre cómo fluir mejor, sobre cómo sentimos todo eso en el cuerpo, ¿no? Esas señales de alarma, qué pasos podemos dar, pues dejarlas por aquí. Y vamos a pasar a leer alguna de las que nos han dejado. Por ejemplo, tengo aquí una de Judith Baeza, que creo que no va a poder estar en directo, que es: ¿qué acciones recomiendas o no recomiendas para no llegar al burnout? Esta es muy buena. Ujú. Em,
Podríamos estar mucho, pero pues, simplificando muy mucho, para mí, acciones que no recomiendo es no descansar y que recomiendo descansar. O sea, entender, hay una base de cara a entender el burnout, que es si entendemos que el estrés es como el impulso que tiene el sistema, la forma que tiene el sistema de hacer que lleguemos a más cosas, ¿vale? Y a veces el estrés también tiene bueno y malo, pero eh, que en realidad nos ayuda en un primer momento. Cuando lo cronificamos es cuando empezamos a llegar al burnout, ¿no? Entonces, entendiendo esto, y tiene mucha relación con la autoexigencia, necesitamos hacer espacios de descanso, porque el cuerpo tiene un límite. La mente y la mente creativa no tiene ningún límite, porque podemos idear 500 millones de cosas, ¿no? La autoexigencia no tiene límite si no le ponemos, ¿no? Siempre podríamos estar haciendo más. Entonces, entender que descansar va a ser necesario como prevención, o sea, para mí es como la prevención es lo más importante y luego la intervención rápida. O sea, son como las dos claves. ¿Qué puedo hacer para prevenir que llegue el burnout? A nivel cuerpo, poner muchos límites a los horarios. Creo que por ahí también había una pregunta de esto, pero darnos espacios de descanso y luego a nivel interno entender cómo funcionamos y qué variables van a influir en el burnout. O sea, para llegar al burnout necesitamos mucha autoexigencia con una hiperresponsabilidad, o sea, cogernos más carga, la carga de todo. Esta identidad ligada a resultados es un factor de riesgo, digamos, para llegar al burnout, porque estoy siempre en esos resultados y no tanto en el proceso, entonces siempre puedo hacer más, dificultad poner unos límites. Que tengamos un diálogo interno que cuando sea crítico, cambiarlo por uno amable, para que no sea esta cosa de darnos latigazos, que va a ser algo que sume también a lo que hacemos. Poner límites, vamos, de los horarios hay límites internos, que es esto es algo que quiero hacer, pero ahora no, como al resto. Pero se habla mucho de los límites externos, ¿no? De decir que no a proyectos, a gente, pero a veces también tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Que como perfil creativo, ahí en esto que decías, que estoy totalmente de acuerdo, la creatividad es expansiva, en realidad, ¿no? Y invita a más, ¿no? No invita al foco. Y tenemos que intercalar etapas de, ¿no? Momentos más expansivos y momentos de un poco más foco para llevar eso a cabo y no sentir que estamos en 500 cosas a la vez, porque eso nos lleva al burnout, ¿no? La multitarea nos lleva al burnout. Claro. Em, Siento Y como que hay como pequeñas alarmitas, ¿no? Como de estrés que nos van llevando hasta estar del todo quemados, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, te cuento algo que me pasa a veces, que lo tengo súper identificado y ya ahí digo, baja, baja el ritmo. Y es que cuando de repente me estreso y siento que tengo todo desordenado y no sé por dónde seguir, ¿sabes? De este momento de bloqueo, esa noche suelo soñar que que voy a perder el avión. qué buena. Tengo un sueño repetido en toda la noche de que es que no llego al avión, o sea, no encuentro el DNI, he perdido la maleta, voy corriendo y no avanzo. Sueño con esa sensación, o sea, porque yo no viajo en avión casi nada como para soñar con el avión, ¿no? Pero sueño con la sensación de no llego y me despierto y digo: "Ostras, he vuelto a soñar con la sensación de no llego", ¿no? Y para mí eso es como un pequeño síntoma de decir: "A ver, tranquila, vamos a Sí, o sea, para vamos mí a". síntomas, esto es un síntoma, la sensación de neblina mental, ¿no? Como cuando ya como que el cerebro no termina de poder pensar con claridad, ahí ya es un síntoma también más avanzado, no puedes dormir bien, el darle muchas vueltas a las cosas también, Sí, es un síntoma, ¿no? De, bueno, cuando le estoy dando muchas vueltas a las cosas, no tengo mucha capacidad para pensar, me está costando ponerme. Hay una desmotivación como muy generalizada también cuando estamos entrando en burnout. Hay como una apatía de nada, nada de lo que vaya a hacer, nada me motiva y no es como en general en la vida, o sea, tampoco es que en el resto estemos muy motivadas cuando estamos en ese punto, pero todo eso para mí serían señales de oye, necesito, o sea, que cada uno se haga sus indicadores, este tuyo, ¿no? Por ejemplo, me parece un ejemplo súper bueno. Yo hay un ejercicio muy sencillo que yo utilizo y que trabajo con la gente que trabajo se lo recomiendo, que es la escritura en general es una muy buena cosa como escritura automática, pero el hacer un ejercicio de un chequeo
de cómo está mi cuerpo, mi mente y qué emociones estoy teniendo, sirve mucho para que puedas ir detectando estas señales, ¿no? Cuando estamos con mucho estrés, llegando a burnout, por ejemplo, la mente suele ir más acelerada, pienso más rápido, no solamente doy más vueltas a las cosas, sino que hay como una hiperactivación Claro. en la mente. A nivel de emociones aparece esta parte, no, o sea, o de cuerpo, pues esta apatía, como este cansancio, esta neblina mental, si nos vamos a la parte de mente. A nivel de emociones son emociones más desagradables, ¿no? Siento más miedo, normalmente cuando estamos aquí entramos más en inseguridad. Entonces, cuando empezamos a detectar esto, a tener una herramienta que te permita ponerle presencia a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Al final es como la mejor herramienta para, o sea, las mejores claves, ¿no? Cuando ya empiezas a notar todo esto, poner un reset. O sea, como hacer unos días de más descanso, de bajar un poquito de presión, de ajustar objetivos. Si siempre vivo en picos, en el emprendimiento vamos a tener picos también de estrés, ¿no? No es irreal que siempre sea todo maravilloso, que aunque nos lo podamos autogestionar, eso sea así. Pero si vivo siempre arriba, siempre en el estrés, mal, tengo que poder tener etapas que reseteen eso, ¿no? Yo cuando acompaño a gente que hace lanzamientos, que son estrategias al final bastante demandantes, en un momento es, bueno, la semana después o 2 semanas después, ¿cuál va a ser tu protocolo para resetear un poco que le has demandado mucho al sistema, ¿no? Al cuerpo y a la mente? Claro. Entonces, tener eso, intervenir rápido, es importante también ahí con, ya digo, o sea, cuando llegamos al burnout el descanso ya no sirve. Si el descanso no está sirviendo es que hemos cruzado el burnout. Con el estrés el descanso sí sirve. Entonces, primeras señales, descanso, reconfigurar, sirve. Que no me está sirviendo, estoy un poco más en burnout, quizá necesito otras cosas. Si esto se sostiene en el tiempo, pedir ayuda, siempre, con todo, ¿no? Al final, cuanto antes Claro. podamos tener Pero herramientas bueno, ahí, que es tan ahí está. sencillo descansar, reconfigurar, pero claro, para eso pasamos siempre por lo mismo, ¿no? La escucha, la presencia tan importante para esto antes de llegar a calmarnos por completo. Y de ahí la siguiente pregunta que nos hace Luis de Digital Makers es relacionada con redes y negocios, ¿qué límites ponerse de horarios para mejorar salud y rendimiento? Yo utilizo el modo no molestar para concentrarme porque el móvil me dispersa. Ujú. Pues ahí voy a repetir lo mismo, ¿no? Un horario, yo siempre recomiendo como emprendedores que tengamos un horario fijo, ¿no? Y luego una flexibilidad para determinados momentos si tenemos objetivos pues que requieran más de nosotros en algunos momentos, pero que el horario fijo incluso incluya descansos. Hay gente que tiene familias y, por ejemplo, cuando hay peques se suelen poner unos límites muy claros, pero quien no a veces es de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? Entonces, poner un horario que implique descanso es importantísimo para salud y rendimiento, porque hay una cosa que se llama la ley de Parkinson, que es, el señor Parkinson debió de investigar un montón de cosas, pero la ley de Parkinson dice que una tarea se va a expandir en todo el tiempo que tú le des disponible. Entonces, esta idea está demostradísima, ¿no? En cuanto a procesos cognitivos. Entonces, cualquier idea que tenemos es que si estoy más tiempo, entonces hago más, en realidad somos menos productivos. Entonces, para que sea, para rendimiento es mejor ponerse un límite, pero es que o sea, para salud es importante, pero para rendimiento también, ¿no? Y luego, cómo definirse objetivos que sean realistas, que ahí va a entrar esa parte de autoexigencia que hablábamos antes. Qué bueno sería que tuviéramos un botón on-off, sí. Eh, Cuando estamos en momentos de más equilibrio, solemos tener más facilidad también para hacer ese on y off. Yo sí, para gente que trabaja en casa, sí se puede tener una habitación extra que puedas cerrar la puerta, es fantástico. Para quien no pueda hacer como un mini ritual de cierre de trabajo, esto para como de alguna manera enseñarle al cerebro que estás haciendo una transición, este on-off, lo puedes hacer con un pequeño ritual de, pues igual yo muchas veces cierro el día con, vale, pues qué tengo que hacer para la semana siguiente, por ejemplo, si es viernes, me dejo las tareas anotadas para que mi cabeza no tenga que estar pensando en lo que está pendiente, apago ordenador, ¿no? Como hacer unas respiraciones y salir, o sea, como cada uno hacerse su pequeño ritual de cierre
de día o de cierre de semana ayuda a este botón on-off, porque al cerebro le gustan esos rituales. Si no sales de la habitación y sales con el mismo chip, pero porque nadie le ha dicho al cerebro que el trabajo ha terminado, ¿no? Claro, totalmente. Qué importante los rituales. Yo también soy muy de hacerme mis rituales y luego aparte mi jefe, que es mi hijo, pues me mantiene a raya el Sí. horario, al final no, pues, tener más porque claro, a veces lo pienso, a mí me encanta mi trabajo. Si quizás si no tuviera hijos estaría trabajando todo el día, ¿no? Entonces, me funciona para decir: "Mira, hay unos límites, unos horarios", pero para todo, porque hasta él me anima a hacer deporte cuando llevo tiempo sin hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, a mí eso me funciona. Luego una Y ya cosa por que también recomiendo, último que creo que también puede ayudar a la pregunta anterior, ¿no? De claves para el burnout, pero también con esto de los límites horarios para salud y, y rendimiento, no solo pensándolo en el día a día, sino si piensas a lo largo del año, estos descansos, no solo el tema de vacaciones, sino yo en algunos momentos hago detox como un poco atencional, de reset muy de sistema nervioso, que es, por ejemplo, esto que hablamos antes, yo Instagram pues me lo quito siempre a lo largo del año, varios momentos me lo quito para que la atención no esté puesta ahí. También entender que nosotros, si las redes sociales las utilizamos para lo personal y para lo profesional, no es real que vayamos a poder entrar nunca solo para lo personal. Entonces, tener momentos de, oye, esta semana me lo quito. Si no, puedo dejar algo programado o yo qué sé, yo en Navidades o cuando me voy de vacaciones, igual me lo quito porque porque atencionalmente es un descanso. A nivel de claro, sistema nervioso es un descanso. No es real que tú vayas a entrar aunque digas, no me genera ruido. Voy a entrar a leer, bueno, pues si voy a entrar a Substack, aunque me genere menos ruido, aunque sea un tiempo más lento, pero también lo utilizo para trabajo, pues igual el tiempo en el que leo no me voy a coger el domingo por la mañana con un café si he observado que cuando entro me pongo a ver lo que hace otra gente, ¿no? O sea, como que ahí tener estos espacios de detox. Bueno, con Instagram sobre todo es importante. sí, en ese sentido, mira, cuando como yo, por ejemplo, que yo no tengo redes personales y redes de trabajo, yo tengo solo redes de trabajo, que es un poco lo mismo, ¿no? Pero claro, a veces me he planteado lo de quitarme todas del móvil, a ver qué pasa, ¿no? Porque no es humano. Y solamente verlas cuando esté en el ordenador. Y no he llegado a hacerlo nunca, pero es algo que me planteo y creo que lo haré. Mira, como en plan, voy a Yo, probar. yo en mi experiencia, esto que hablábamos antes de la sensación de cómo se piensa distinto cuando entramos en Substack versus cuando estamos en Instagram, cuando no has tenido estímulos externos de todo esto durante una semana, cambia, en mí ha cambiado muchísimo lo que se me ocurre, la forma de crear, la velocidad interna, eh, incluso la evitación o la procrastinación, no solo, ¿no? El distraer. O sea, para mí hay un cambio porque el cerebro está también funcionando de una forma diferente. Ujú. Fíjate. La última pregunta que nos ha dejado Leo, ¿cuándo sabes si estás exigiendo demasiado o si es normal, no? Claro, a veces notas señales y no sabes si, esto será normal o no, ¿no? Sí, creo que hemos ido contestando, ¿no? Como a esto, para mí es si es sostenible o no y qué impacto está teniendo, ¿no? Si no puedes, si esa autoexigencia te lleva a la culpa, que normal, yo prefiero decir, pues esto, ¿no? Si es sostenible o no, si es algo que me ayuda o no, porque al final normal es un baremo muy variable, ¿no? En función de las personas. No es lo mismo tampoco el alto rendimiento que ¿no? Ser deportista de élite, que estar haciendo otra cosa. Entonces, lo que sea es que los resultados que te da son sostenibles, no, que no haya culpa. Si hay culpa, para mí estás exigiéndote de más. Em, si hay rumiación después, dificultad para desconectar, sería en exceso. Si la autoexigencia está al servicio de voy a ver si así me quieren, si está tapando como esta validación, ¿no? Esta búsqueda de validación desde el piloto automático sería excesivo, ¿no? Como que yo no elijo tirar de la autoexigencia como habilidad para motivarme a hacer cosas, sino que la autoexigencia es un patrón. Esos son como, para mí, la gran diferencia. Entenderlo como habilidad o como Claro, patrón automático. total. ¿Verdad? Por último, Pepa.
¿Qué es para ti, qué es el éxito para ti? Siempre Uf, pregunto esto a todos. qué súper buena pregunta. Em, para mí el éxito tiene mucho que ver con el disfrute y con la tranquilidad, ¿no? Como dentro del emprendimiento, sin romantizar el camino, pero para mí el éxito en la vida tiene mucho que ver con poder ser más libre de las expectativas que hay, externas, y poder ir teniendo una vida que se vaya adaptando a lo que disfruto y necesito en cada momento, que va a ser distinto, ¿no? Como también, pues eso, no es lo mismo que era para mí el éxito si lo traducimos a cuáles son los objetivos concretos en un momento que en otro, Claro. pero poniéndolo como algo que me pudiera servir para siempre, sería esto, ¿no? Tener la capacidad de crear una vida y mantener una vida que me permita disfrutar y estar presente y conseguir lo que quiero, ¿no? A veces son cosas materiales y otras cosas son temporales, ¿no? De tiempo, de tiempos de trabajo o de ocio. Pero esto sería mi definición de éxito. Hay disfrute, hay libertad, me Ujú. encanta. Sí. Bueno, Pepa, pues no sé si quieres añadir algo más. Yo tengo que decir que, por favor, no sé si todas las personas que estáis por aquí seguís a Pepa ya, solo tenéis que subir por aquí, creo, y me Ujú. parece que le dais ahí y os sale. Si estáis viendo el replay, que luego muchísima más gente lo va a ver, vais a dejar, o sea, voy a dejar por aquí su Substack, El Semillero, y lo que tú quieras que deje también. Y cuéntanos tú, pues, cómo te podemos contactar, lo que tú quieras. Esto es tu espacio general. Bueno, le digo también a quien vea este directo que venga de mi parte, que también te siga a ti, que busquéis a Carmina, por favor, que estéis aquí en este espacio. Y a mí me podéis escribir por Substack, o Substack, Instagram, en cualquiera de los dos sitios, pero desde aquí me podéis escribir por Substack para cualquier cosa que necesitéis. Tenemos tanto sesiones intensivas para cuando notáis algún bloqueo, estáis en un momento, como con un reto, sesión puntual de 1 hora y media, donde podemos ver qué está pasando y que os llevéis una hoja de ruta sobre cómo empezar a desbloquear por ahí, como para quien quiera hacer procesos más largos con nosotras. Y si tenéis dudas, preguntas de cualquier cosa así puntual, de todo lo que hayamos hablado hoy, está abierto mi bandeja de entrada para lo que necesitéis. Muy interesante, Pepa. Muchísimas gracias. Me ha encantado este Ujú. espacio A mí contigo. también. Y muchas gracias a todas las personas que estáis por aquí. Bueno, Tere acaba de entrar, tendrás que ver el replay. Ujú. Así que nada, un besazo a todos Muchas gracias por y invitarme también. gracias a ti. Y nos vemos, nos leemos. Chao. Chao.